Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí presentar hoy este inicio de las charlas de deontología que comienzan hoy y que se extenderán a lo largo de todo el año para tratar diversos temas que estoy segura serán de interés para nuestro ejercicio profesional. Para nosotros es un objetivo más cumplido, ya que la Junta Directiva ha tenido siempre el propósito de darle un especial protagonismo a los temas de bioética y de deontología médica, y el objetivo de potenciar y resaltar la imprescindible labor que nuestra Comisión de Deontología desempeña en nuestra organización y en general en todos los colegios profesionales. Por tanto, para mí es una enorme satisfacción dar luz verde a esta actividad que después, a continuación y en las otras charlas que iremos preparando, serán conducidas por miembros de la Comisión de Deontología de nuestro Colegio de Médicos. Hoy la moderarán la doctora María Teresa Vidal Candela, que es miembro de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Alicante y también miembro de la Comisión Central de Deontología Médica. Es oftalmóloga, como todos sabéis. Y la doctora Adela Martínez Sanchís, que es la secretaria de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Alicante y compañera neumóloga. Bien, la ambición que tenemos es aportar conocimientos sobre diversos temas en el ámbito de la deontología, muy importantes, repito, para nuestro ejercicio profesional, abrir debates reflexivos sobre ellos, conocer las opiniones de nuestros colegiados y a la vez implicar, muy importante, a nuestros estudiantes ya desde la carrera, a los estudiantes de medicina, por lo que hemos abierto estas charlas a los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández a partir del tercer año. Espero que haya alguno hoy ya oyéndonos en esta charla. Empezamos fuerte, empezamos con un tema muy controvertido, como siempre, la eutanasia y los cuidados paliativos. Tampoco el título quiere significar un dilema entre ellos dos, como después explicaremos, pero bueno, siempre y en cualquier caso son temas que tienen que ir unidos. Es un tema muy complejo por sus varios enfoques y desde luego de plena actualidad, ya que todos sabéis que se ha tramitado ya la ley de eutanasia, que está pendiente de su trámite por el Senado. Evidentemente e independientemente de lo que suceda a nivel legislativo, como profesión no podemos estar ajenos a la evolución, a los cambios de la sociedad, a los cambios en la forma de vida, a las nuevas demandas sociales que en principio se muestran mayoritariamente favorables a la regulación de la eutanasia. Repito, independientemente de eso, de lo que pase a nivel legislativo, los médicos debemos de estar preparados y perfectamente cualificados para ofrecer a nuestros pacientes la mejor atención posible en el proceso de morir. Conocer los términos e implicaciones que supone esta ley y adecuar esta práctica nuestra y nuestro deber de código deontológico a esta nueva realidad. Desde mi punto de vista, por lo tanto, el abordaje nunca va a ser estar a favor o en contra de la eutanasia, por lo menos esta Junta Directiva y este Colegio de Médicos no lo ve así, sino que debemos encontrar la fórmula para convivir respetando la regulación del derecho de los enfermos a decidir libremente, respetando igualmente el derecho a la vida y los principios éticos y deontológicos que cada uno de los profesionales tenemos. Entonces, más que tomar posiciones, necesitamos esclarecer muchas cosas, muchos aspectos sobre la ley, por ejemplo, en lo referente a la objeción de conciencia y, desde luego,
debemos de superar las debilidades formativas que tenemos, sobre todo en la atención al final de la vida. No es, por tanto, razonable confrontar el falso dilema entre cuidados intensivos y eutanasia, puesto que forman parte para nosotros, para mí en concreto, creo que forma parte de una solución integral en esa atención al final de la vida. Y lo que corresponde a nosotros como Colegio de Médicos, desde luego, es divulgar estos cuidados paliativos, es solicitar que haya recursos necesarios y que desde luego en el ámbito de la Comunidad Valenciana, que tenemos una buena ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de morir, en su proceso de atención final a la vida, pues se cumpla, llegue equitativamente a todos los pacientes de nuestro territorio autonómico, haya recursos y haya sobre todo personal formado y cualificado para prestar esa atención al final de la vida de nuestros pacientes. Pues se trata hoy de debatir y charlar sobre esto, se pretende ahondar sobre estos aspectos y para ello pues tenemos a unos magníficos ponentes, a personas cualificadas, a personas muy expertas en la materia que van a hablarnos de la eutanasia y de los cuidados paliativos, no solamente con su experiencia, con sus opiniones y con su larguísima experiencia en este campo. Estoy segura que la jornada será muy, muy interesante. De verdad que doy las gracias al doctor Jacinto Batiz, que yo creo que todo el mundo conoce su amplia, dilatada experiencia y su pasión por este tema que ahora nos ocupa. Él es secretario de la Comisión Central de Deontología Médica y le doy las gracias. Después nos lo presentará con más detalle nuestras compañeras moderadoras. También le doy las gracias a la doctora González y al doctor Priego, que se ocupan de las unidades de cuidados paliativos del Hospital de San Vicente y del Hospital General de Alicante, por acompañarnos y también ahondar sobre todos estos aspectos y contarnos cómo están los cuidados paliativos en nuestra provincia. De verdad, gracias a todos por asistir y sin más doy paso a la doctora María Teresa Vidal para que continúe con la presentación de esta charla y la presentación de los ponentes que yo ya he iniciado. De verdad que muchísimas gracias. Muchas gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Bueno, pues como bien ha dicho la doctora Moyá, nuestra idea realmente es contribuir un poco a la formación, porque como bien dijo un día Sócrates hace ya muchos años, la formación, el saber nos hace libres y creo que es fundamental saber, formarnos, conocer para tomar decisiones absolutamente libres y acordes a nuestros valores y a nuestras virtudes. Y esto es un poco lo que nosotros pretendemos un poco, ¿no? Contribuir a dar lo que nosotros sabemos, a compartir y también, por supuesto, a recibir, porque siempre de un diálogo siempre se sacan conclusiones muy enriquecedoras para todos. Y bueno, os dejo con Adela que os dirá alguna cosa. Buenas tardes a todos. En primer lugar, saludar a la presidenta y a mi compañera María Teresa y agradecer a todos los asistentes la participación en estas jornadas que espero que sean de interés para todos. Como moderadora, mi misión es informarles de que todas las preguntas se van a realizar o se van a ir realizando a través de la exposición de los ponentes utilizando el chat que tiene la aplicación. Y iremos recogiendo dichas preguntas de manera que al finalizar la exposición de ambos ponentes será cuando estos las vayan contestando, un poco para que conozcáis la mecánica del coloquio de después, ¿vale? Y sin más, yo creo que ya podemos comenzar. Muy bien, pues voy a pasar a
a presentar a los ponentes, ¿vale? El primero que va a hablar es el Jacinto Bátiz, Cantera. El doctor Jacinto Bátiz es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco, máster en Cuidados Paliativos por la Universidad Autónoma de Madrid, experto en Ética y Deontología por la OMC y en la actualidad, como bien han dicho, es secretario de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial Española. Ha sido durante 25 años jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurce y desde hace 3 años es director del Instituto para Cuidar Mejor del mismo hospital, instituto a través del cual comparte su experiencia acumulada durante tantos años acompañando a las personas en el final de sus vidas junto a sus familias. Para ello es un grandísimo divulgador de los cuidados paliativos, publicando múltiples artículos, libros y ejerciendo conferencias como esta que vamos a oír en relación todo hacia el final de la vida. También es docente en cursos sobre todo de final de la vida y cuidados paliativos. Y recordaros y deciros que en el 2018 fue distinguido nada menos que con un premio europeo, el Kate Granger, al cuidado compasivo. Y yo creo que con esto queda dicho todo lo que el doctor Jacinto Bátiz de verdad representa. Es que yo lo admiro y dejo su experiencia para que lo oigáis. Jacinto, cuando tú quieras. Muy bien, bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la presidenta, la doctora Isabel Moya, del Colegio de Alicante, por haberme invitado a esta jornada y también, por supuesto, a mi amiga y compañera en la Comisión Central de Odontología, María Teresa Vidal. Yo creo que Teresa, como buena oftalmóloga, ha tenido buena vista en elegir este tema sobre el final de la vida para comenzar estas charlas de odontología, porque yo creo que tienen mucho que ver con que cualquiera de los profesionales, nos dediquemos o no a los cuidados paliativos, vamos a tener en alguna ocasión que atender a alguien en el final de la vida, o incluso vamos a tener vivencias personales sobre este tema. Es verdad que bueno, también para opinar, por lo menos que conozcamos muchos aspectos, que es los que vamos a abordar hoy. Los cuidados paliativos, indudablemente, los que van a hablar luego mis compañeros, concretando más, pero es verdad que lo más importante es la relación que hay del enfermo y el médico, o más que del médico, del equipo asistencial. Pero claro, tenemos ahora una circunstancia añadida, que es el tema de la eutanasia. Por eso yo he elegido el título de mi charla, El enfermo, la eutanasia y el médico, porque en realidad son las 3 variables que tenemos que conjugar a la hora de abordar este tema. La opinión pública sigue navegando entre malos entendidos y aproximaciones y con frecuencia el rigor de la reflexión se difumina ante las pasiones, los miedos que rodean a la muerte. Incluso entre el personal sanitario existe quien no domina bien los múltiples aspectos que entran en juego en la gestión del final de la vida. Y a veces muchos compañeros nuestros no entienden o a veces confunden lo que es la sedación o si la sedación puede ser una herramienta que se ejerza como eutanásica o no. Bien, pues todo esto creo que merece la pena comprenderlo bien. El tratamiento sobre el asunto de la muerte en nuestra sociedad está más orientado a escapar de la cuestión que a hacer frente de forma seria y decidida. Tal vez porque todos tenemos miedo a hablar de este tema de la muerte. Los profesionales a veces la consideramos como un fracaso. La propia sociedad no quiere oír hablar de este tema. Incluso la sociedad piensa que vamos a ser inmortales. Por lo tanto, que eso no va con nosotros y que si hablamos de la muerte parece que nos vamos a contagiar como si fuera una enfermedad contagiosa y, sin embargo, es la única realidad en la que nos va a tocar al 100% de los que estamos en este mundo en este momento.
La muerte está actualmente, por lo tanto, como digo, dominada por la cuestión de la eutanasia. Y esto es lo que a veces nos hace pensar que estemos opinando o estemos en debate continuo y, sobre todo, un poco facilitado por los medios de comunicación, que cuando hay algunos casos en los medios que abordan el final de la vida, todo lo relacionan con el tema de la eutanasia, y no es así. Y de entrada tenemos el ejemplo de Ramón Sampedro. Cuando se salió a la luz, se hablaba ya, se empezaba a debatir sobre la eutanasia, y sin embargo el tema de Ramón Sampedro no se refería a la eutanasia, o el de Inmaculada Echevarría en Andalucía tampoco era un tema de eutanasia. Pero sin embargo, siempre que se tocan estos temas, los medios de comunicación sacan a la luz este tema para debatir. Es verdad que hay pacientes que nos dicen: doctor, yo no quiero seguir viviendo así. Claro que sí. Pero bueno, yo les aseguro que en mis más de 25 años de atender a la cabecera de la cama de los pacientes que estaban en fase de terminalidad y estaban acabando con su vida, pues me lo han pedido muy pocas personas. Y cuando la petición te la manifiestan, en realidad no manifiestan que quieren que le adelantemos la muerte, nos piden otra cosa. Por eso digo que la petición individual o social de la eutanasia debe ser considerada generalmente como una demanda de mayor atención, y suele desaparecer cuando se aplican los principios y la práctica de los cuidados paliativos, es decir, cuando se soluciona ese así, porque lo que tenemos que aprender los médicos es a valorar qué es lo que nos quiere decir el enfermo con que no quiere seguir viviendo así. ¿A qué se refieren con el así? El enfermo pide ayuda, y si no comprendemos el sentido profundo de su petición, determinamos que desea la muerte. Por eso, cuando el enfermo nos pide ayuda, tenemos que tratar de reflexionar un poco. ¿Por qué nos pide ayuda? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Que no tengamos que tomar una decisión dicotómica, ¿le provocamos la muerte o no? ¿Qué es lo que quiere? No, lo que quiere es otra cosa seguramente. Por eso tenemos que aprender, estar preparados para escuchar algo más que una petición de morir. Y esto no se aprende de hoy a mañana, pero esto tenemos que aprender. Es una responsabilidad del profesional aprender a escuchar al enfermo para conocer cuáles son sus deseos y cuáles son sus verdaderos deseos. Quien sufre y se encuentra ante el umbral de salida de esta vida necesita ser acompañado, ser protegido, ser ayudado a responder a aquellas cuestiones fundamentales de su existencia, abordar con esperanza su situación, recibir los cuidados con competencia técnica y calidad humana. Aquí no solamente vale la competencia técnica, el paciente sabe que la técnica, la ciencia no le va a resolver su enfermedad, necesitan el acercamiento humano del profesional, que sí está basado en la ciencia, pero necesitan algo más que la ciencia. Esa calidad humana para que le transmitamos al enfermo que estamos a su disposición y que queremos ayudarle. Necesita ser acompañado por su familia y sus seres queridos, porque la soledad es el síntoma más difícil de controlar en el final de la vida. Y desde luego, los que contemplamos a veces a los enfermos cuando se mueren solos, cuando contemplamos esa soledad es terrible, y eso hay que minimizarlo como sea. Y cómo no, también tienen deseo de recibir consuelo espiritual. Cuando el enfermo está al final de la vida, aunque les parezca extraño, es una de las cosas que más demandan, porque todo lo demás ya ven que no lo pueden resolver, pero tienen necesidad de dar sentido a su vida y quieren saber algunos aspectos y se hacen preguntas que también tenemos que saber responder. Por eso, todo esto es lo que ellos necesitan. Ante todo esto, desde mi punto de vista, el suicidio asistido y la eutanasia no aportan soluciones a la persona que sufre. Bueno, le aportan soluciones porque de alguna manera eliminan a quien sufre, por lo tanto ya se elimina el sufrimiento en sí. Pero yo creo que si tuviéramos que argumentar algo, yo diría que la aceptación de la eutanasia y el suicidio asistido no es ningún signo de civilización, que es lo que se argumenta hoy en día. Signo de civilización es justamente para mí todo lo contrario. La eutanasia y el suicidio asistido no hacen a la sociedad mejor ni más libre, ni son expresión de verdadero progreso, yo pienso. Con la eutanasia y el suicidio asistido se elimina la vida de quien sufre para que deje de sufrir. Y esto yo creo que no es la solución, como he dicho. Es un deber del médico aliviar el sufrimiento y eliminar el dolor, eso sí, por supuesto,
No podemos mirar hacia otro lado, tenemos que eliminar ese sufrimiento y eliminar ese dolor y todos los síntomas que le provocan sufrimiento al paciente. Y son los cuidados paliativos los que cuidan la vida de las personas. Y esto es lo que luego nos explicarán nuestros compañeros paliativistas. Los cuidados paliativos cuidan la vida de las personas. Estos cuidados no tienen como objetivo la muerte, sino que cuidan la vida mientras ésta llega a su tiempo, pero sí, evitando el sufrimiento. Esta es la misión de los cuidados paliativos. Sin embargo, la eutanasia es la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa de esta y en un contexto médico. Esta es la definición de eutanasia. Y el suicidio médicamente asistido es cuando la actuación del profesional se limita a proporcionar al paciente los medios imprescindibles para que sea él mismo quien se produzca la muerte. Si tenemos claro estos conceptos, pues yo creo que podemos seguir adelante. El deseo de morir, como he dicho, es una legítima aspiración de los seres humanos. Cualquiera de nosotros que estamos ahora aquí, en esta jornada, yo creo que queremos morir bien, ya que damos por hecho que nos vamos a tener que morir en algún momento, pero morir bien. Y esto es una legítima aspiración. Y esto es lo que tenemos que garantizar a nuestros enfermos. Ese deseo, por tanto, nos obliga a los profesionales de la salud a ayudar a nuestros enfermos a que mueran bien, sin sufrimiento alguno. Esto es fundamental. ¿Pero cómo lo hacemos? Pues miren, primero no abandonando al enfermo. Y dirán ustedes, hombre, esto no hacemos nunca. Pues yo les digo que en ocasiones sí. ¿Cuántas veces ante un enfermo en fase terminal, el propio enfermo, la familia ha recibido ese mensaje del profesional, ya no hay nada que hacer? Eso es abandonar al enfermo. Eso es abandonarle y generarle además una gran angustia al paciente. Abandonamos al enfermo con tratamientos insuficientes, que no empleamos los tratamientos adecuados para controlar los síntomas. Y eso es un abandono terapéutico también. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es no abandonar al enfermo. Tenemos que procurar un control adecuado y enérgico de los síntomas, aunque con los tratamientos para dicho control se pudiera adelantar la muerte. No tenemos que tener miedo a emplear la medicación adecuada. Cuando salimos de la facultad, lo primero que nos dicen es ojo con la morfina, que produce depresión respiratoria. Y tenemos nada más salir de la facultad, tenemos con mucha precaución con el empleo de la morfina. Y sin embargo, yo en mis muchos años de experiencia no he tenido ningún contratiempo con el empleo de la morfina. Pero lo que les digo, si empleando más dosis, porque tenemos que seguir resolviendo el sufrimiento del enfermo, ese distrés respiratorio o ese dolor intenso, etcétera, y tenemos que dar más dosis, y por dar más dosis el enfermo fallecía antes, esto no es ninguna práctica eutanásica, es una buena práctica médica. Esto es un doble efecto que además hay que considerarlo como tal, no es ningún tipo de eutanasia. También, por otro lado, tenemos que evitar aquellos tratamientos que serían inútiles en esta situación clínica y que les haría sufrir más que la propia enfermedad. Tenemos que saber que hay tubos que van a ser innecesarios y que afectan a la dignidad de la persona y que les están haciendo más incómodo sus últimos días. Por lo tanto, tenemos que adecuar el esfuerzo diagnóstico y terapéutico. Pruebas diagnósticas que son ya inútiles, pero que igual las hacemos por nuestro interés clínico de que queremos completar el expediente y concretar bien el diagnóstico. Pero al enfermo eso no le va a resolver el problema. Esto no es ético. Tenemos que adecuar el esfuerzo diagnóstico también y terapéutico. Esto sería una buena práctica médica, que está contemplada además en nuestro Código de Deontología Médica. Solo hace falta que revisen el capítulo 7 del actual Código de Deontología Médica para comprobar que todo lo que les estoy diciendo está contemplado ahí. No les he querido citar literalmente cada uno de los artículos porque me parece que eso les aburriría. Pero si tienen tiempo, cuando en algún momento, revísenlo y seguramente recordarán todo lo que yo les estoy diciendo ahora. Pues bien, ante un paciente en situación terminal, lo que se hace o se deja de hacer con la intención de prestarle el mejor cuidado, permitiendo la llegada de la muerte,
Miren, no solamente es moralmente aceptable, sino que muchas veces llega a ser obligatorio desde la ética de las profesiones sanitarias. No lo olviden. Pero cuando se hace algo o se deja de hacer con la intención directa de producir o acelerar la muerte del paciente, entonces corresponde aplicar el calificativo de la eutanasia. Y esto hay que aplicarlo en cualquiera de los aspectos que he abordado hace un momento y que voy a abordar seguidamente. Es decir, una adecuación del esfuerzo terapéutico, es decir, una retirada de un tratamiento o de un instrumento para mantener con respiración o mantener una alimentación, etc. Si lo hacemos con la intención de acabar cuanto antes con su vida, esto sería una actuación eutanásica. Si lo hacemos con otra intención, porque ya es inútil y no tiene ninguna necesidad de tener esos tratamientos, esto no sería ninguna actuación eutanásica. Y con la sedación, que voy a hablar ahora, también ocurriría lo mismo. Si lo que intento es eliminar el sufrimiento, estaría haciendo una buena práctica médica. Si lo que intento es acabar cuanto antes con el enfermo, sería una práctica eutanásica. Claro que todo esto lo tenemos que hacer siempre respetando los valores del enfermo. Esos valores que a veces nos complicamos la vida en saber cuáles son los valores del enfermo y simplemente nos va a decir que son todas las cosas importantes para el enfermo. Y si hemos tenido esa capacidad de escucha con él durante todo su proceso, iremos conociendo todo lo que ellos desean. Y tengamos en cuenta que también tienen derecho a la renuncia al tratamiento, no lo olviden. Y está en nuestro Código de Deontología Médica y está en las leyes. Por lo tanto, el paciente tiene derecho a renunciar a un tratamiento que nosotros le propongamos. Pero, eso sí, siempre y cuando hayamos informado adecuadamente del tratamiento y de las consecuencias de esa renuncia al tratamiento. Si, habiéndole comunicado adecuadamente, el enfermo insiste en renunciar al tratamiento, tendremos que respetárselo, porque está perfectamente en su derecho y nosotros en nuestra obligación, tanto legal como deontológica. Pero si aún no hubiéramos conseguido aliviar su sufrimiento, recurriremos a la sedación paliativa para garantizar una muerte serena, no para provocarla, sino para garantizar una muerte serena. Porque hay enfermos que, a pesar de todos los tratamientos disponibles, tienen en algún momento de la evolución de su enfermedad oncológica o no. Todos sabemos que los cuidados paliativos no son exclusivamente para los enfermos oncológicos, sino que se ha abierto a que otras patologías no oncológicas también se aprovechen o tengan esta atención de paliativos para que puedan aliviar sus síntomas. Y entonces, como digo, si hay enfermos que todavía tienen síntomas refractarios al tratamiento que le provoca un sufrimiento insoportable, ante esta situación real que existe, porque no hay posibilidad de resolver esos síntomas de ninguna manera, esto obliga al médico a disminuir la consciencia del enfermo para garantizar una muerte serena. Obliga al médico. El médico no puede mirar hacia otro lado. Tenemos obligación de hacerlo también. Y para para la sedación, si está indicada, no existe objeción de conciencia. Por eso un tratamiento médico, si está indicado y está autorizado por el propio paciente, tenemos obligación de administrarla. Pues bien, si hemos tenido en cuenta que hemos controlado adecuadamente los síntomas, hemos evitado los tratamientos inútiles y hemos sedado cuando lo ha precisado, aunque de todo esto se pudiera derivar un adelantamiento no buscado de la muerte, digo no buscado porque a veces puede haber un adelantamiento, pero no porque lo busquemos nosotros, sino porque la propia enfermedad ya va provocando ese adelantamiento, ninguna de estas actuaciones serían prácticas eutanásicas, si lo que busca es eliminar el sufrimiento de la persona sin tener que eliminar a quien sufre. ¿Por qué una persona enferma solicita adelantar su muerte? Les he explicado en el título que a mí lo que me preocupa es el enfermo. Por eso tengo que preguntar, ¿por qué la persona quiere que adelantemos su muerte? ¿Verdaderamente desea la muerte? ¿Cuál es la demanda auténtica de un agonizante que pide la eutanasia? Cualquiera con un poco de experiencia en la atención de enfermos graves sabe que cuando un enfermo solicita la muerte es muy importante averiguar qué hay realmente detrás de esa petición. Tal vez sea una llamada de atención,
para que se le alivie el dolor o se le ponga remedio al insomnio, porque no hemos sido capaces de hacerlo, a pesar de su demanda, de que tiene mucho dolor y que no duerme durante muchos días. Quizás sea una queja encubierta, para que se le trate de una manera más humana o se le haga compañía, porque se le trata como una cosa, no como una persona, o se le deja solo. Y la soledad, como he dicho antes, es uno de los síntomas que hacen sufrir mucho al enfermo. Sencillamente para que se le explique lo que le está ocurriendo, porque nadie le ha explicado lo que le está ocurriendo y se está muriendo y no sabe por qué. Esto también, a veces, para seguir así, no sé qué me pasa y estoy sufriendo, quiero acabar cuanto antes. Por eso, detrás de la petición quiero morir, hay un trasfondo que significa quiero vivir o morir de otra forma. Lo tenemos que saber interpretar bien, por favor. No nos quedemos con la petición, sino que tenemos que saber interpretar. Somos profesionales, la medicina es arte y ciencia, tenemos que ser capaces de reflexionar. Yo creo que algo que en las últimas generaciones de la profesión médica igual no se reflexiona lo suficiente. Se investiga mucho, sí, pero igual no se reflexiona lo suficiente. Tal vez sea porque se ha cambiado la manera de acceder a la carrera de medicina. Antes se iba y se cursaba a través de letras y con asignaturas de humanidades, y ahora es por ciencias. Por lo tanto, tenemos mucha formación técnica, pero poca humanística. Yo creo que esto, como consecuencia, trae a veces esa falta de reflexión que es muy importante en medicina. Bien, ante esta situación, los políticos y la atención al final de la vida, pues bueno, ahora nos van a otorgar una ley en breves meses, ¿no? Yo creo que para mayo, tal como van las cosas, seguramente tengamos una ley de la eutanasia. Y bueno, pues es lo único que se han preocupado, de darnos esta ley, porque les estamos pidiendo una ley nacional de atención médica al final de la vida. Y como ahí no se ponen de acuerdo, a pesar de que entró un borrador de cuidados paliativos mucho antes que el borrador de la eutanasia, el primer borrador de cuidados de la ley, del proyecto de ley de cuidados paliativos entró en el 2016 y el primer borrador de la eutanasia entró en el 2018 en el Congreso de Diputados. Una se quedó ahí estancada y la otra pues sigue avanzando, como sabemos. Mientras tanto, pues las comunidades autónomas han conseguido hacer sus propias leyes autonómicas y en este momento hay 9 comunidades autónomas que sí tienen una ley autonómica sobre cuidados paliativos y 8 no la tienen. ¿Esto qué hace? Pues hace que no haya una equidad ni una universalidad en la atención al final de la vida en nuestro país. Los ciudadanos, depende del sitio donde les toque morirse, pueden tener derecho a ser una atención adecuada al final de la vida o no. Sin embargo, con la ley de la eutanasia vamos a tener derecho todos a solicitarlo si es que lo deseamos. Bien, ante esta situación, el médico se enfrenta a la eutanasia sin paliativos. Este juego de palabras de un titular de Diario Médico, pero que es verdad que salió así. La legalización del suicidio asistido y su trámite parlamentario ocupan el debate de la atención al final de la vida, mientras la Ley Nacional de Paliativos sigue atascada. La de paliativos es más prioritaria que la despenalización, entendemos los paliativistas. Pues miren, un gobierno que antes de desarrollar programas de cuidados paliativos acometa una legislación permisiva sobre la eutanasia, comete algo que puede ir desde una frivolidad hasta una irresponsabilidad. Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho la Organización Médica Mundial, la OMS, ya en 1990. Por lo tanto, esto parece que algunos políticos y algunos gobiernos no lo han entendido. De entrada, esa demanda social que argumentan para haber desarrollado esta ley, no sé de dónde viene, porque resulta que saben ustedes que hay muchos países en el mundo y, sin embargo, hay muy pocos países que han aprobado la ley de la eutanasia. Por lo tanto, no debe ser una demanda mundial, al menos. Bueno, lo único que podemos hacer algunos, pues es opinar, nada más. Yo por eso me encargo de escribir cosas para ver si por lo menos ponemos en evidencia esta situación.
y escribí en su día este artículo, Tirón de orejas a España por su nivel de cuidados paliativos, cuando se publicó el Atlas de los cuidados paliativos europeo y nuestro país estaba en un ranking muy abajo con respecto a los paliativos. Sin embargo, vamos a estar en uno de los primeros 6 países sobre eutanasia, ¿no? Con una ley de eutanasia aprobada. Otro de los artículos que publiqué era ¿por qué tanta urgencia por aprobar la ley de eutanasia cuando falta tanto por hacer en cuidados paliativos? Esta urgencia de eutanasia me parece que desde hace muchos años se solicita que la necesidad de cuidados paliativos se transforme en un derecho para que lo precisen, para aquellas personas que lo precisen y lo puedan solicitar. Sabemos que los cuidados paliativos es una necesidad, pero hay que transformarla en un derecho para que los ciudadanos la puedan exigir, porque mientras sea una necesidad va a depender de la voluntad de los gestores sanitarios acceder a nuestra necesidad o no, pero si es un derecho tendrán la obligación. Uno de los últimos artículos que yo he publicado en la universidad, en una revista de la universidad, otra función del médico, administrar la muerte. Claro, en la universidad nos han enseñado a prevenir las enfermedades, a curarlas, en todo caso también a paliarlas, pero es que ahora vamos a tener otra función, que es administrar la muerte, según la ley, porque eso es lo que dice, que tenemos la obligación de administrar la muerte si el enfermo nos la pide. Y vamos a pasar de cuidar la vida a administrar la muerte. En fin, esto es algo que a los médicos también nos preocupa mucho. Pero es verdad que la tentación de la eutanasia como solución precipitada se da cuando un paciente solicita ayuda para morir y se encuentra con la angustia de un médico que quiere terminar con el sufrimiento del enfermo porque lo considera intolerable y cree que no tiene nada más que ofrecerle. Es verdad, porque hay falta de formación, porque hay profesionales que necesitarían estar formados en cuidados paliativos para poder ofrecerle algo más al enfermo, que le está provocando angustia porque está sufriendo. Y sin embargo, lo único que va a poder ofrecerle va a ser una inyección para provocar la muerte o ofrecer los medicamentos necesarios para que él los administre y se pueda provocar a sí mismo la muerte. Los médicos, por tanto, nos sentimos fracasados cuando no podemos curar, es verdad. Pero el verdadero fracaso es tener que admitir la eutanasia como solución alternativa al alivio de síntomas y a la comunicación. Este fracaso se produce cuando nos planteamos quitar la vida a un enfermo porque no sabemos cómo mejorarle sus síntomas ni cómo modificar las circunstancias personales en las que está viviendo. Una ciencia médica que necesita de la eutanasia tendría que transformarse tan pronto como sea posible en una medicina que procure cuidados cuando ya no hay curación. Y es verdad que hay estudios muy rigurosos en los que se muestran que la petición de eutanasia por parte de los enfermos disminuye al mejorar la formación de los profesionales en el tratamiento del dolor y en los cuidados paliativos. Esto lo han trabajado mucho el doctor Xavier Gómez Batiste y Marcos Gómez Sancho, en la que se ha visto que los pacientes que están en unidades de paliativos y que están atendidos por profesionales bien formados, la petición de eutanasia suele ser muy escasa. Por eso tenemos que aprender a ayudar a morir bien y todas las técnicas de acompañamiento del moribundo y su familia. Y a los estudiantes que estén en esta jornada, recordarles que por favor que también se formen en este aspecto, porque se van a encontrar con enfermos que también se mueren, aunque tendremos que luchar para que no se mueran si es que no se tienen que morir, pero cuando ya se tienen que morir porque la enfermedad es incurable, les tendremos que ayudar y acompañar. Termino con esta reflexión que quiero plantearles. Como les he dicho antes, esta ley nos va a dar la potestad de suministrar la muerte a nuestros pacientes, aquellos pacientes que nos la pidan y que estén dentro de los requisitos que marque la ley. Pero el médico puede ser el cuidador de la salud de las personas y ser capaz de poder producir al mismo tiempo su muerte intencionada. En fin, al final de la vida yo creo que no se debe precipitar deliberadamente su muerte, pero tampoco prolongar innecesariamente su agonía, pero sí ayudar a no sufrir mientras llegue su muerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacinto, de verdad. Muchísimas gracias por esta charla tan aclaratoria y tan bonita desde mi punto de vista, ¿vale? Luego haremos las preguntas al final de todos, ¿vale? Ahora voy a pasar a presentar a mis dos compañeros, ¿vale? De aquí de la provincia. Y la idea un poquito de invitarlos, precisamente, como bien ha dicho el doctor Batiz,
hay comunidades autónomas que sí poseen leyes del final de la vida, pero hay otras comunidades autónomas que no la tienen. Y nosotros, la Comunidad Valenciana, somos uno de los afortunados porque tenemos una ley del 28 de junio del 2018 de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de atención al final de la vida. Es una ley que la verdad es que yo me la he leído varias veces y es una ley muy completa desde mi punto de vista. Y cuando se habló de esto me pregunté que, bueno, creo que estaría muy bien saber si tenemos posibilidad en la comunidad de dar cumplimiento a esta ley, porque las leyes se hacen para ser cumplidas. Y os voy a decir algunas cosas que dice la ley, que vuelvo a repetir, que creo que está muy bien, porque dice así: la ley de la Generalitat en el proceso de atención al final de la vida. Dice en su preámbulo, las instituciones y centros sanitarios han de ser garantes de una adecuada atención que incluye el tratamiento idóneo del dolor o cualquier otro síntoma estresante y unos cuidados paliativos de calidad, ya sea en los dispositivos de la red sanitaria o social o en su domicilio. También dice esta ley que es deber de la Consellería el procurar las suficientes plazas en centros crónicos para ingresar a personas al final de la vida, del mismo modo que tiene la responsabilidad de la disposición de unidades de atención u hospitalización a domicilio. Y uno de los fines de esta ley, en su artículo 2.5, dice: garantizar, es uno de sus fines, garantizar un tratamiento paliativo integral y de calidad a las personas que lo precisen. ¿Quién puede estar en contra de este fin? Yo, desde luego, me gusta mucho este fin y lo que dice la ley en general. Pero necesito saber, y creo que en general estaría muy bien saber qué posibilidades tenemos de que esta ley en nuestra tener acceso a estos cuidados paliativos. Y eso es porque vamos a invitar a nuestros compañeros que trabajan, unos en el Hospital General de Alicante y otra en el Hospital de San Vicente, para que nos lo expliquen. Y además, antes de presentarlos, en la proposición de la eutanasia, también dice en su artículo 5, requisitos para recibir la prestación de ayuda a morir. Su artículo 5.b dice, como se necesita como requisito, disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico, las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, e incluida la de acceder a cuidados paliativos. Así que con esto voy a dar paso a mis dos compañeros de aquí para que nos expliquen qué posibilidades tenemos de nosotros realmente acceder a estos cuidados paliativos cuando nos llegue lo inevitable, porque todos nos vamos a morir. Y cuando nos llegue lo inevitable a nosotros o a familiares o amigos o a cualquier ciudadano de la Comunidad Valenciana, qué alternativas y qué cuidados vamos a recibir por parte de nuestros compañeros. Comienzo así a presentar al doctor Manuel Priego Valladares, que es especialista en medicina interna, realizando el MIR en el Hospital General Universitario de Alicante, es máster en cuidados paliativos también por la Universidad de Valladolid, y tras finalizar el MIR empezó a trabajar en el Hospital de Crónicos de San Vicente. Y en el 2008, debido a esta querencia por los cuidados paliativos, fundó la unidad de cuidados paliativos en dicho hospital. En el 2012 fue requerido desde el Hospital General Universitario de Alicante para abrir la unidad de cuidados paliativos en dicho centro, en el cual sigue trabajando en la actualidad. La doctora Eva González Escoda es también internista. Hizo el MIR en el Hospital General Universitario de Elche y fue máster en la Universidad de Barcelona en enfermedades crónicas. Posteriormente trabajó en el Hospital Vega Baja durante 10 años y en el 2008 decidió acompañar al doctor Priego al Hospital de San Vicente a crear dicha unidad, donde lleva 12 años encargada en cuerpo y alma a estos pacientes paliativos. Ambos dos imparten docencia también, porque, como hemos dicho, los cuidados paliativos necesitan formación y ellos les gusta y la realizan, la formación en cuidados paliativos.
Bueno, y doy paso con esto a la doctora Eva González Escoda a que nos haga su presentación. Eva, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, doctora Vidal, por su presentación y quiero agradecer también al doctor Bátiz su ponencia porque me ha parecido espectacular. Yo soy una gran fan de él, me leo todos sus artículos y, bueno, estoy totalmente de acuerdo con su presentación y es un honor compartir charla con él. Bueno, yo trabajo en el Hospital de San Vicente del Raspeig, que es un ACLE, y muchos de vosotros os preguntaréis qué es un ACLE, porque la mayoría no sabe realmente que existe este tipo de hospital. Pues un ACLE significa un hospital de atención a crónicos y larga estancia. Como veréis, es un hospital totalmente diferente a los hospitales de agudo. En la Comunidad Valenciana hay un plan integral de cuidados paliativos que ya tiene unos cuantos años y dentro de este plan se dice que los pacientes tienen que recibir cuidados paliativos en todos los niveles asistenciales y además esos niveles tienen que estar interrelacionados. Y con respecto a los ACLE, se dice que proporcionan atención hospitalaria en régimen de media y larga estancia a pacientes adultos con enfermedades avanzadas que precisan cuidados paliativos, a pacientes ancianos frágiles, pluripatológicos o de alto riesgo de descompensación de sus enfermedades crónicas y a pacientes que necesitan convalecencia y o rehabilitación. Y en un hospital de crónicos la asistencia se basa sobre todo en un modelo de atención integral y para un modelo de atención integral se requiere una valoración en una intervención multidimensional, que es llevada a cabo sobre todo por un equipo interdisciplinar completo y en un entorno físico, sobre todo, después os enseñaré unas fotos, y organizativo mucho más adecuado a las necesidades de estos pacientes que los hospitales generales que están diseñados para atender fundamentalmente a pacientes a procesos agudos. En la Comunidad Valenciana existen actualmente 6 ACLE y en la provincia de Alicante hay 2. El Hospital de San Vicente del Raspeig y el Hospital de la Pedrera en Denia. Ya en el plan integral se dice que alrededor de un 15% de los pacientes que requieren cuidados paliativos avanzados en la Comunidad Valenciana fueron atendidos en los hospitales de atención a crónicos y larga estancia. Acabo de leer recientemente que alrededor de 20.000 pacientes requieren cuidados paliativos en la Comunidad Valenciana en un año, con lo que como veis, el número que requeriría ingreso en los ACLE no es nada bajo. Bueno, nuestra unidad de cuidados paliativos se formó, como bien ha dicho la doctora Vidal, en el 2008 y el fundador fue Manolo Priego. Yo entré a trabajar unos años después. En esta unidad y, bueno, ha pasado por muchos procesos desde que se formó, pero, bueno, nuestra unidad está compuesta de 19 camas, todas con habitaciones individuales, 13 de ellas con camas dobles para que se quede el familiar, que, como ha comentado el doctor Bátiz, es imprescindible el acompañamiento en estos enfermos. Y el equipo está formado, pues depende de las circunstancias, por 2 o 3 médicos a tiempo completo o a tiempo parcial, una enfermería entrenada en cuidados paliativos que es totalmente imprescindible y que se formó, en fin, que se formó con gente que tenía mucho interés en este tema y que se ha ido formando a lo largo de los años y que ahora mismo ya desde el 2008 tienen bastante experiencia. Y después también contamos pues con la ayuda de un psicólogo, de trabajadora social, de rehabilitación y de voluntariado. Todo esto, por supuesto, compartido con todo el hospital.
¿Y de dónde vienen nuestros pacientes? Pues nuestros pacientes vienen de todos los hospitales de la provincia. Sobre todo por cercanía, un tanto por cien muy elevado, vienen del Hospital General Universitario de Alicante y del Hospital de San Juan, tanto de la planta de hospitalización como de la unidad de hospitalización a domicilio de estos hospitales, como de la puerta de urgencia de dichos hospitales. Pero también vienen de otros hospitales que están más lejanos. Y normalmente el tipo de pacientes que nos suelen mandar tienen un perfil digamos, de problema social, sobre todo gente que tiene una enfermedad avanzada y que no tiene a nadie que le cuide y empiezan a ser dependientes o tienen los síntomas mal controlados. ¿Y cómo nos derivan a los pacientes desde todos estos hospitales? Pues los pacientes que están ingresados en las plantas se envía un fax al servicio de admisión donde consta un informe médico, donde tiene que hacer constar la enfermedad del paciente, si es oncológico o no, qué tratamientos ha llevado, bueno, los tratamientos que ha recibido, el pronóstico, en fin, todo. Y uno de enfermería, que a veces el informe de enfermería también es muy importante porque nos encontramos sobre todo los pacientes oncológicos por muchos pacientes que llevan o sonda nasogástrica o nefrostomías, o en fin, que requieren curas específicas. Y últimamente, al principio cuando se abrió la unidad menos, pero últimamente un informe social a veces también es imprescindible porque cada vez hay más gente, desgraciadamente, que no tiene familia allegada. Después, desde urgencias, también mediante contacto telefónico suelen llamar al servicio de admisión o a los facultativos que están de guardia y, bueno, si cumple los criterios, pues los aceptamos. Y después, desde la unidad de hospitalización a domicilio, normalmente son los pacientes que llevan la VHD en su domicilio, que cuando por las circunstancias que sean o porque no se controlan en domicilio o porque la familia ha claudicado, pues primero nos suelen llamar por teléfono o envían un fax. Y lo que se intenta, sobre todo con estos pacientes, es que no pasen por urgencias, porque urgencias no es el mejor sitio para un paciente terminal. ¿Y cuáles son los criterios de derivación? O sea, ¿qué tipo de pacientes ingresan en nuestra unidad? Bueno, pues sobre todo pacientes en el final de vida. En nuestra unidad, pues como tiene unos recursos limitados de 19 camas, en un 98% son sobre todo oncológicos, porque normalmente son los que tienen los síntomas más... o sea, el dolor sobre todo más descontrolado, y los pacientes no oncológicos no están en el resto del hospital. Bueno, pues sobre todo se aceptan pacientes que tienen síntomas o problemas tanto físicos o psicológicos de difícil control a nivel ambulatorio. Uno de los síntomas más importantes es el dolor, como ya he comentado, pero también otros síntomas pueden ser pues un cuadro confusional o unas úlceras que requieran curas específicas, o cualquier tipo de problema que no se puede solucionar en domicilio. Otra cosa importante es que mucha familia, aunque el paciente en un principio quiera ser atendido en casa, cuando van empeorando y sobre todo si no tienen el apoyo necesario tanto médico como de acompañamiento, pues la familia que está ahí cuidándolos al final claudica, se ve totalmente desbordada y entonces es una causa también frecuente de que ingresen en nuestro hospital. Pero realmente la familia claudica cuando los síntomas no están controlados. O sea, un familiar que ve sufrir a su ser querido, pues no lo puede soportar. Sin embargo, si ve que está tranquilo, pues todos están bien. Otra causa de que puedan ingresar en nuestra unidad es que también que haya una claudicación, pero que
bueno, que sea un poco temporal, ¿no? Que a lo mejor hay síntomas que están mal controlados, ingresan en la unidad, se controlan, se les cambia el tratamiento, se les alivian todos los síntomas. En ese tiempo la familia descansa un poco de esos cuidados, pero después pueden volver a casa. Y bueno, otro tipo de pacientes, por supuesto, son la atención en la fase de últimos días o atención en la agonía. Realmente estos son, o sea, los pacientes a lo mejor que menos me gustan a mí porque no te da tiempo a conocerlos, a poder intervenir o a poder ayudarlos como a uno le gustaría. Y últimamente, desgraciadamente, hay muchos pacientes que están solos, como ha dicho el doctor Batiz. La soledad es una causa de descontrol de la enfermedad realmente. Y bueno, hay, por ejemplo, muchísimos pacientes últimamente que ingresan, pues por ejemplo, varones así de mediana edad que se han divorciado hace muchísimos años y que no han seguido el contacto con su familia y que cuando realmente caen enfermos se encuentran que no tienen a nadie para que los cuide, y ese tipo de pacientes también ingresa en nuestra unidad cuando lo necesitan, realmente cuando ya tienen una enfermedad avanzada y no se pueden valer por sí mismos. Bueno, estos son unas fotos que quería para que conocierais un poco el hospital, para que veáis que en la primera planta está la unidad de convalecencia, en la segunda planta la unidad de larga estancia y en la tercera planta, en el lado derecho, está cuidados paliativos y en el lado izquierdo la unidad de daño cerebral. Y bueno, para que veáis un poco o sea, la diferencia de nuestro hospital con un hospital de agudos en el que no se pueden abrir las ventanas y están encerrados en una habitación, esta es la terraza que tenemos en nuestra unidad de cuidados paliativos. Yo he hecho la foto cuando estaba vacía, pero realmente los enfermos muchas veces está la terraza llena de camas y de familiares acompañándolos, sobre todo antes de la pandemia, ahora menos. Esto es un árbol que tenemos en el pasillo de los cuidados de la unidad de cuidados paliativos y que, bueno, que cada corazón es un deseo que ha escrito un paciente, un familiar por detrás. Y realmente cuando se puso este árbol estábamos todos ahí leyendo los deseos y realmente muchas veces te llamaba la atención que lo que deseaban los pacientes que estaban mal era que su familia lo superaran y estuvieran bien, y lo que deseaban los familiares era que el paciente, que su familiar se muriera sin sufrimiento. Y esto es el jardín que tenemos donde se baja aquí por una rampa y donde en circunstancias de no pandemia pues la gente puede salir y hablar con otros pacientes y bueno, y el voluntariado ahí también hace una misión muy especial, sobre todo con los pacientes que no tienen familia, que en nuestro hospital es bastante frecuente. Bueno, esto era todo lo que os quería contar porque María Teresa solo me dijo que contara un poquito lo que hacíamos en nuestra unidad. Intentamos con los medios que tenemos hacerlo lo mejor posible, pero realmente tenemos bastantes carencias. Pero bueno, solo quería que conocierais desde luego que el Hospital de San Vicente existe y que hay una unidad de paliativos. Y nada, muchas gracias por haberme invitado a esta charla. Eso es todo. Muchísimas gracias, doctora González. Le puedo asegurar que le debo una visita a su hospital, a su lugar de trabajo. Y nada, doctor Priego, le toca. Buenas tardes. Ante todo, antes que nada, agradecer al comité organizador de esta jornada su amable invitación
A la doctora Vidal agradecer sobre todo sus generosas palabras. Es difícil, es un honor para mí estar aquí hoy en este día, en estas charlas de odontología, porque la calidad y la altura de los ponentes precedentes es increíble y no voy a pretender ni siquiera estar a la altura, simplemente contar un poco la visión que tenemos de los cuidados paliativos desde el Hospital General de Alicante. Un saludo cariñoso a todos los amigos y amigas que están ahí detrás, que aunque no os veo, sé que estáis conectados. Bueno, voy a hablar de los cuidados paliativos en mi hospital, en el hospital donde trabajo actualmente, que es el Hospital General de Alicante, y por tanto el Departamento de Salud del Hospital General. ¿Vale? Y para ello voy a comenzar explicando un poco los inicios de nuestra unidad de cuidados paliativos. Y para ello voy a hacer referencia a una serie de conceptos que creo que son importantes. Cuando surge nuestra unidad, acababa de salir el Plan Integral de Cuidados Paliativos de la Comunidad Valenciana, donde, igual que en la ley que se ha aprobado ahora en la comunidad del año 2018, sale esta premisa fundamental, ¿no? El objetivo fundamental de este plan era poder proporcionar atención paliativa en el lugar que resulte más conveniente para cada persona, respetando sus valores y preferencias. Y para ello tenía una serie de objetivos específicos que me gustaría enfatizar. En este plan, que poca gente conoce porque realmente se ha desarrollado muy poco y realmente no se ha evaluado su desarrollo, a pesar de que se contemplaba para 4 años. Bueno, pues en este plan uno de los objetivos es garantizar una atención básica en cuidados paliativos en cualquier punto del sistema sanitario en la Comunidad Valenciana. Garantizar que aquellos pacientes en situación de alta complejidad iban a tener atención avanzada en todos los departamentos, atención avanzada en cuidados paliativos. Facilitar en el domicilio los cuidados paliativos avanzados y facilitar en el Hospital General que todos los pacientes puedan tener acceso a cuidados paliativos avanzados. A raíz de esto, en este mismo Plan Integral de Cuidados Paliativos se hacía referencia a estas cifras. El 46% de los pacientes con necesidad de cuidados paliativos avanzados son atendidos en los hospitales de agudos. El 15%, como ha dicho antes la doctora González, en los hospitales de atención a crónicos y larga estancia. Aquí, por suerte, ya tenían una unidad que comenzó en el 2008, ¿no? Y el 39% de los pacientes que necesitan cuidados paliativos avanzados son atendidos por la unidad de hospitalización a domicilio. Tradicionalmente en nuestra comunidad las UHD son las que realizan los cuidados paliativos avanzados en el domicilio y tienen formación suficiente para ello, a pesar de no ser, unidades específicas de cuidados paliativos. Pero este porcentaje tan alto de necesidad de cuidados paliativos avanzados, ¿quién lo estaba atendiendo en los hospitales de agudos? Esto era, bueno, una cosa que nos hizo reflexionar, ¿no? Y por otra parte, ¿dónde suelen fallecer los pacientes en la Comunidad Valenciana? Pues, como ocurre en la mayor parte de las sociedades modernas, las personas fallecen en los hospitales. Más del 50% de los pacientes, de las personas, fallecen en los hospitales, ya sean en nuestra provincia de Alicante, en los hospitales de agudos o en el Hospital de Atención a Crónicos. Y de todos estos que fallecen, un porcentaje tan alto como este, como el 60%, presentan una situación de enfermedad avanzada terminal, es decir, la muerte entra dentro de las posibilidades a corto o medio plazo. O sea, el sitio donde más fallecen los pacientes es donde menos cuidados paliativos se hacía, ¿vale? El 36% en la UHD, atención primaria, y un 11% en las residencias geriátricas. Aquí generalmente los cuidados paliativos avanzados los hace la UHD. ¿Qué nos encontramos en el año 2012 cuando fui a trabajar al Hospital General de Alicante, ¿no? Pues la verdad es que tuve la suerte de encontrarme un jefe concienciado, muy comprometido y muy sensibilizado con el tema de los cuidados paliativos, y era realmente lo que necesitábamos para poder empezar a trabajar. Pues en el Hospital General de Alicante nos encontramos en el año 2012 que las especialidades médicas, salvo la UHD, porque llevaba ya
lleva años trabajando en cuidados paliativos, y pediatría, que hay que decir que es una de las pocas unidades de cuidados paliativos pediátricos, una de las pocas que existen, están en nuestro hospital, pues las especialidades médicas no hacían cuidados paliativos como atención integral. O sea, los principios de la medicina paliativa en nuestro hospital, vamos, estaban muy poco extendidos y no estaban interiorizados realmente en los profesionales. Y aquí tengo que hacer una llamada de atención porque sí que los compañeros de enfermería, de auxiliares de enfermería, generalmente tienen estos principios mucho más interiorizados que los propios médicos. Con lo cual, no se identificaba correctamente los enfermos en situación final de vida. Había pacientes en situación avanzada, terminal, con una alta frecuenciación de los servicios de urgencias, venían, se iban de alta, volvían a venir, hasta que en uno de esos múltiples ingresos y reingresos, pues acababan falleciendo, ¿no?, en las plantas del hospital, unos en cada uno en su especialidad correspondiente. Y luego también encontramos dentro del Hospital de Alicante unas grandes dificultades en los circuitos de derivación. No teníamos claramente establecidos las derivaciones entre unidades de hospital a domicilio, el propio hospital y el hospital de atención a crónicos y larga estancia donde está esta unidad de referencia de cuidados paliativos, ¿no? Con lo cual, asegurar la continuidad asistencial paliativa era poco más que imposible. Y a colación de esto, ¿qué problemas tenía y evidenciamos también en nuestro hospital? ¿Cuáles son los problemas de la medicina convencional con el enfermo en situación o con necesidades de atención paliativa, ¿no? Pues fundamentalmente estas 4 que pongo aquí, los pacientes y las familias tienen necesidades que son ignoradas, sufren tratamientos costosos y uso inapropiado de recursos. Muchísimos pacientes hospitalizados tienen dolor incontrolado, no solo eso, sino otros síntomas limitantes, informaciones no cubiertas, graves cargas sociales y económicas que dificultan su atención. No se adoptaban las decisiones adecuadas al no identificar correctamente el pronóstico y las expectativas de vida del paciente, y además había desconocimiento de medidas paliativas que en ocasiones se podían utilizar y no se utilizaban por desconocimiento, ¿no?, de los propios profesionales. Y cuando mirábamos cómo estaban otras comunidades autónomas, pues bueno, estamos hablando del año 2012, pues había comunidades autónomas trabajando ya más de 30 años en cuidados paliativos, con unos sistemas y con unas redes integrales de cuidados paliativos fantásticas, ¿no? Hospitales terciarios como el nuestro, que tenían consultas externas, unidades de cuidados paliativos con camas específicas, equipos de soporte para atender pacientes paliativos de otras hospitalidades, de otras unidades hospitalarias, equipos de soporte que atendían a los pacientes en el domicilio cuando se les daba de alta, todo esto interrelacionado con los centros sociosanitarios o atenciones o hospitales de crónicos, y también con el domicilio, ¿no?, con equipos formados en atención primaria para cuidados paliativos básicos y equipos de soporte también dentro de atención primaria. Esto es lo que veíamos en otras comunidades y dijimos, bueno, pues este va a ser un poco el modelo que vamos a intentar crear, pero bueno, nos quedamos un poco en casi nada. Y en estas unidades de cuidados paliativos de agudos, ¿qué es lo que se pretendía, ¿no? Estos eran los objetivos que nosotros queríamos conseguir. Pues bueno, una asistencia integral, interdisciplinar, una organización flexible, atender pacientes con problemas físicos y sociales agudos, graves, complejos, inestables, ofrecer una precisión diagnóstica, una monitorización estrecha y un tratamiento intensivo de los síntomas, y todo esto con un equipo avanzado, muy especializado y multidisciplinar. Y claro, ¿y dónde encontramos este equipo tan especializado, tan multidisciplinar? Pues bueno, hicimos lo que pudimos. Realmente con todas estas premisas, con todos estos antecedentes, intentamos montar en el Hospital General de Alicante, un hospital terciario con todas las especialidades y muchas de ellas referencias de la provincia de Alicante, pues una unidad de cuidados paliativos, ¿no?, con todos nuestros defectos y dificultades. El objetivo principal de esta unidad, pues lo definimos de esta manera, como cualquier otra unidad de otro hospital. Atención integral, individualizada, continuada de personas con enfermedad en situación terminal y sus familias, con la finalidad de conseguir la mejor calidad de vida posible y una muerte digna, atendiendo a todas las necesidades, ¿no?, físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Y nos planteamos también estos otros objetivos secundarios,
muchos de los cuales sí que hemos conseguido cumplir, ¿no? Asegurar una formación continua del personal de la unidad, y no solo del personal de la unidad, sino del resto de compañeros del hospital, desarrollar guías clínicas y protocolos para intentar homogeneizar la actuación en cuidados paliativos, docencia a nivel de pregrado, y la hemos conseguido también, docencia de médicos residentes, investigación en cuidados paliativos, alguna cosita hemos hecho, y luego evaluar la actividad desarrollada de forma periódica para ver que las cosas estábamos haciéndolas correctamente. ¿Cuáles son los criterios de ingreso en nuestra unidad? Pues bueno, definimos estos criterios generales de ingreso. Pacientes con enfermedades en situación avanzada terminal, con altos niveles de complejidad o sintomatología de difícil control, pero prevaleciendo este criterio de complejidad y de sintomatología de difícil control sobre un plazo concreto de supervivencia esperada. Es decir, el paciente no queremos dedicarnos exclusivamente al paciente al final de la vida, ¿no? Que es generalmente cuando empezamos la unidad solo nos llamaban para proponer sedaciones paliativas y ya, en fin, poco a poco hemos ido cambiando esa tendencia. Cuanto antes vemos al enfermo, más logros conseguimos. Mejor lo controlamos y mejor se desarrolla todo luego en los momentos en los que las cosas se ponen más difíciles. Entonces, no ponemos un plazo concreto, ni 3 ni 6 meses. Son pacientes en situación paliativa, con enfermedades avanzadas, graves y con niveles de complejidad o síntomas de difícil control. Esto sí, los pacientes ingresados debían tener el estatus de no resucitación para evitar problemas con pacientes ingresados en otras partes del servicio de medicina interna. Tengo que decir que sí, nuestros pacientes no tienen órdenes de no RCP, sin embargo, en alguna ocasión hemos bajado uno de nuestros pacientes de cuidados paliativos a la UCI. Hasta ese punto en alguna ocasión hemos llegado. Quiero decir, estos son criterios generales, pero todo siempre puede ser matizable. La administración de un tratamiento antitumoral paliativo u otros tratamientos paliativos como radioterapia o tal no es un criterio de exclusión. Aceptamos también estos pacientes porque siguen siendo pacientes en situación paliativa, no curativa. Y luego, dependiendo de si los pacientes son oncológicos o no oncológicos, pues tenemos unos criterios específicos de ingreso. No me voy a centrar en esto porque nuestra unidad, al estar dentro de un servicio de medicina interna, tiene un gran porcentaje de pacientes no oncológicos y esto es una diferencia importante con el resto de unidades que tenemos a lo largo de la geografía española, ¿no? Estos son los criterios de ingreso en pacientes con cáncer avanzado. Son parecidos a los criterios de ingreso en el hospital de crónicos, como ha comentado la doctora González, y criterios específicos de ingreso para pacientes no oncológicos. Son pacientes en situación avanzada también, con necesidad de atención paliativa y con sintomatología de difícil manejo. Y aquí incluimos todas estas patologías, enfermedades pulmonares crónicas avanzadas, cardíacas, neurológicas, enfermedades crónicas hepáticas sin posibilidad de trasplante, enfermedades renales crónicas sin posibilidad de terapia renal sustitutiva, pacientes con demencias avanzadas. De estos cada vez tenemos una casuística muy importante, incluso pacientes geriátricos en situación de fragilidad muy avanzada y en la fase final de la vida. Aquí voy a poner datos referidos a nuestra unidad. Estos son los pacientes. Nosotros comenzamos a trabajar en cuidados paliativos en el año 2012, pero hasta el 2014 no empezamos a tener datos estadísticos, porque realmente no se constituyó la unidad de cuidados paliativos con una zona específica hasta el año 2014. Todo esto llevó un gran trabajo por parte de los compañeros de la planta. Hicimos sesiones de formación a nivel de enfermería, a nivel médico. Estas sesiones fueron multitudinarias, vinieron auxiliares, vinieron hasta celadores para informarse de qué era esto y de qué era lo que se pretendía y de qué son los cuidados paliativos. Y esto es un poco, lo pongo para reflejar el tipo de pacientes que nosotros vemos en nuestra unidad.
¿vale? En el año 2014 los datos son parecidos. Ha aumentado el volumen de pacientes, pero los pongo porque son similares en porcentajes a los que tenemos actualmente. Fijaos aquí, nuestro porcentaje de éxitos estaba inicialmente alrededor del 70%, ahora se ha reducido, estamos alrededor del 60%. Es verdad que son pacientes terminales, realmente muchos de ellos fallecen en la unidad. Son pacientes de una edad media elevada, propia de los pacientes también que vemos en los servicios de medicina interna. Aquí vemos el porcentaje de sedaciones paliativas que aplicamos durante este año. O sea, esto es algo que la gente desconoce. No todos los pacientes paliativos terminales necesitan sedación paliativa. Solo el 25% de los pacientes ingresados en la unidad requirieron sedación paliativa. El resto se pudieron controlar, fueron dados de alta, fallecieron por evolución propia de la enfermedad sin necesitar sedación paliativa. Como ven, también pongo estos datos para reflejar un poco las características de nuestra unidad. Tenemos un porcentaje muy alto de pacientes con enfermedades que no son cáncer. Y esto, por ejemplo, hace que la sintomatología sea distinta. Aquí vemos que el porcentaje de pacientes, tanto oncológicos como no oncológicos, que necesitaron sedación es similar. No necesitamos sedar más. O sea, los pacientes no oncológicos tienen las mismas necesidades de atención paliativa que los pacientes oncológicos. Y esto es algo que hemos visto muy reflejado en nuestra unidad. Bueno, con todo esto, en el año 2015 logramos algo que nos supuso una gran satisfacción, porque en el directorio de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, donde se reconocen todo este tipo de equipos y unidades de cuidados paliativos, pues se nos reconoció como la única unidad de cuidados paliativos completa de la Comunidad Valenciana. Estos son todos los recursos que tenemos en España. Como ven, en la Comunidad Valenciana tenemos realmente muy pocos recursos de cuidados paliativos como tal. Tenemos muchos recursos que no cumplen los criterios que la Sociedad de Cuidados Paliativos exige, pero en realidad tenemos 34 recursos de cuidados paliativos, pero ya digo, unidades completas en hospitales de agudos, pues carecemos de ellas. Unidades básicas de cuidados paliativos, en toda la Comunidad Valenciana hay 3. El resto son equipos básicos de cuidados paliativos. Todavía en nuestra provincia tenemos una gran carencia de cuidados paliativos y esto es algo que sí que me gustaría que quedara claro de mi intervención. Como ven, ¿qué conseguimos? ¿Qué hemos conseguido a lo largo de estos 8 años de trabajo en cuidados paliativos y estos 6 años de trabajo duro en la unidad de cuidados paliativos? Pues hemos visto cómo los ingresos, cómo nuestra actividad iba aumentando. Todo esto sin aumento de recursos personales. Quiero decir, hemos seguido siendo los mismos que hemos estado trabajando. A pesar de ir aumentando el número de estancias, la mortalidad ha ido oscilando alrededor del 60%. Hemos abierto consultas externas y también aquí hemos ido aumentando el número de casos. En realidad que podemos apreciar unos 250 pacientes hospitalizados, unos 350 pacientes en las consultas externas, unas 125 consultas de otros especialistas dentro del propio hospital, alrededor de unos 500, 600 pacientes atendidos al año por el equipo de cuidados paliativos de nuestro hospital. Esto puede parecer poco, son cifras no grandilocuentes, pero detrás y cada uno de estos números es una familia y un paciente y una familia que ha confiado en el equipo y esto sí que lo considero muy importante para nosotros. En este trabajo que se publicó y que ha servido como tesis para la psicóloga de la unidad, los pacientes, los familiares de los pacientes fallecidos en la unidad nos puntuaron con un 9,22 sobre 10. Esto también es algo que me gusta recalcar. Y ya para finalizar, creo que me he pasado un poco del tiempo,
Como conclusiones, los cuidados paliativos han demostrado efectividad, eficiencia y satisfacción de la población atendida. Existe experiencia y evidencia suficiente como para que sean implementados en todos los niveles del sistema sanitario. En nuestra provincia de Alicante, lo más deficitario en cuidados paliativos son los hospitales de agudos, y que una red integral de cuidados paliativos es una excelente forma de medir el respeto de la organización sanitaria por la dignidad de las personas en situación vulnerable y un indicador de calidad de cualquier sistema de salud moderno. Y ya para finalizar, darles las gracias y quedamos un poco a las cuestiones que quieran preguntar. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy interesante saber lo que se hace en esta comunidad, de verdad, y estoy encantada. Bueno, ahora la doctora Martínez va a dar salida a las preguntas que se están haciendo en las preguntas que están haciendo en el chat, ¿vale? Adela, cuando quieras. Bueno, pues nada, buenas tardes otra vez a todos después de haber asistido a estas ponencias, y quiero felicitar a los ponentes porque, bueno, es un tema apasionante, especialmente el tema de los cuidados paliativos. Yo soy neumóloga de profesión, pero soy una paliativista de vocación. Creo que el mundo de los cuidados paliativos es apasionante, es desconocido, es muy necesario. Creo que es un mundo que está claramente infradotado y que es muy vocacional y muy enriquecedor para todos los profesionales que tenemos la oportunidad de atender a pacientes al final de la vida. Y yo como neumóloga pues tengo muchos de estos pacientes que no tengo más remedio y además que lo hago con todo el amor del mundo de atenderlos en mi hospital, que es el Hospital de Villajoyosa. Y sin más dilación y después de felicitaros a todos, voy a pasar a haceros las preguntas. En primer lugar, tenemos una pregunta de la doctora Montserrat Asensio, que, si no recuerdo mal, es neuróloga del Hospital General de Alicante, que os felicita a todos por vuestra charla. Y su pregunta es: a la vez que salga regulada la ley de eutanasia, ¿también estará regulada la objeción de conciencia por parte de los profesionales? Como médico, considero que el paciente tiene su derecho a suicidarse y quitarse la vida, pero no puede pedirme a mí que sea la mano ejecutora o su asesino. Esta es la pregunta que hace la doctora. ¿Qué opináis? ¿Quién quiere hablar primero? Bien, si queréis, intento dar yo mi opinión. Bueno, yo creo que la propia ley contempla la objeción de conciencia. Lo importante es que los médicos, a través de sus colegios, puedan controlar que se garantice esa objeción de conciencia. De entrada, no podemos ya controlar que esa ley no se haga, porque eso es una decisión que escapa a la voluntad o al deseo de los médicos, pero lo que sí creo que lo que tenemos que hacer es garantizar que se realice con todas las garantías, y una de las garantías también es que se pueda contemplar y garantizar la objeción de conciencia del médico. Por eso, desde la Organización Médica Colegial y nuestra propia Comisión Central, como sabe muy bien la doctora Teresa Vidal, pues hemos analizado, ¿no?, cómo, desde el punto de vista de la objeción de conciencia, cómo se debe de regular o cómo se debe de contemplar y garantizar para que nuestros médicos puedan ejercerla con todo su derecho. Un derecho que está contemplado en el propio Código de Deontología Médica y que quisiéramos que se tenga en cuenta con todos los matices posibles. En breve yo creo que ese documento lo conocerán todos los colegios. De entrada creo que ha sido sometido también a la Asamblea de Presidentes y cuando lo publiquen lo conocerán. Pero claro que es compatible y tenemos que garantizar esto, ¿no?, desde mi punto de vista. Muchas gracias, Jacinto. Yo si queréis añadir que efectivamente no se ha sometido todavía a la Asamblea, pero se hará este próximo sábado. Es uno de los puntos que tenemos para debatir y para reflexionar sobre el informe que la Comisión de Deontología Central ha hecho
sobre la objeción de conciencia, que yo creo que es uno de los puntos en los que nosotros sí que podemos incidir como colectivo médico en la redacción de la ley. La ley es la ley y eso tiene sus trámites y nosotros no vamos a poder hacer nada ni para impedirla ni tenemos por qué, es decir, porque repetimos miles de veces, esto es bajo la opinión personal de cada uno y que la ley contempla un derecho que va a ser un derecho, el derecho de decidir morir en el momento en que uno quiera, pero que tiene que aunar el derecho a que tenemos los médicos a proteger la vida y a ser objetores de conciencia y de aunar las voluntades del paciente, la decisión de autonomía que tiene el paciente y la decisión ética y profesional que le marca al profesional. Eso a partir de ahora ha de aunarse. Y la ley, uno de los puntos que digamos flacos que tiene es la objeción de conciencia. No la define bien, obliga a hacer un registro. Esto también ha sido un tema de debate muy importante, si hay que tener un registro de objetores de conciencia o no. Y esto es de lo que podamos hablar y de lo que entiendo que a mí como presidenta de un colegio me interesa la opinión de los colegiados, ¿no? Repito que esto se debatirá el sábado y con el informe que nos ha proporcionado, que yo ya me he leído, de la Comisión Central de Deontología, intentaremos pues llegar a una postura, a un entendimiento y solicitar pues aclaraciones en ese aspecto, porque si la ley de eutanasia se tramita finalmente en el Senado, pues que ahí podamos incidir y que quede bien reflejado que los profesionales tenemos el derecho de ser objetores y de no figurar en ningún registro, en ningún registro. Y si quizá hay que tenerlo por alguna situación en la que el médico se pueda haber involucrado en caso de que la administración en algún momento pueda coaccionar o presionar al médico en una situación determinada para ejercer el derecho del paciente a la eutanasia, al menos quede reflejado en su colegio profesional, que al final es el garante del ejercicio médico y de la protección al colegiado, ¿vale? Es un poco un planteamiento que se hace, que se puede hacer. Puedo hablar. Me gustaría comentar o añadir. Realmente la eutanasia no es algo que sea competencia de los cuidados paliativos, eso creo que queda bastante claro, ¿no? Porque he tenido algunos compañeros que me han llegado a decir, no, que se ha aprobado vuestra ley. Digo, ¿cómo que nuestra ley? Vamos a ver, o se va a aprobar, ¿no? La eutanasia es algo que queda fuera de los cuidados paliativos, quiero decir. Y de hecho, yo diría que la mayor parte de los paliativistas, no todos, porque conozco alguno que no, es partidario de aplicar los cuidados paliativos y haría objeción de conciencia en este tema. Y sí que es importante que el Colegio de Médicos nos apoye en este sentido. Yo no tenía ningún problema en salir en un registro de objetores de conciencia en este tema, pero también es que desconozco cómo se va qué procesos va a llevar la eutanasia, ¿no? Habrá que regular una serie de comités que decidan quién se puede eutanasiar o no, quién tiene que aplicarla, cómo se tiene que aplicar, qué fármacos hay que aplicar, porque es que la verdad que desconozco absolutamente todo esto, ¿no? Me parece. Bueno, Manuel, pues la verdad es que está bien que lo digáis, que lo de la ley de la eutanasia, hay muchas cosas que efectivamente yo creo que hay que hablar, ¿vale? Pero bueno, es una ley que no es un proyecto, es una proposición de ley. Y bueno, a nosotros nos van a dar
parte, como bien ha dicho la presidenta, un poco uno de los temas que podemos hablar es de la objeción de conciencia. Pero, por ejemplo, algo que tampoco está muy claro, y es cierto, si has leído la ley, por ejemplo, que a veces una de las preguntas que también nos hacemos es como ese comité de expertos y evaluador, donde realmente depende mucho de cada comunidad autónoma. Y entonces, ¿va a haber una ley de eutanasia única para todo el territorio o van a haber algún tipo de modificaciones y diferencias a lo largo de las diferentes comunidades autónomas? Bueno, iremos viendo, iremos viendo. Pero sí creo que los paliativistas, pues bueno, es que soy gente dedicada realmente, con unos valores dedicados al cuidado al final de la vida y durante la vida. Porque mira, una cosa que quería preguntaros yo es, ¿qué pasa con los cuidados paliativos pediátricos? Y otra cosa más, ¿cuánta gente os pide la eutanasia en general? De todos los que dedicáis, de los 3 que hay ahí, os estáis dedicando a cuidados paliativos. ¿Qué porcentaje de enfermos realmente ha pedido la eutanasia? Os lo hago a los 3. Bien. Le damos la palabra a Eva, ¿no? Bueno, yo la verdad es que a mí no me ha pedido la eutanasia nadie en la unidad de cuidados paliativos. Os puedo decir que nunca nadie. Sí que me pidió la eutanasia una vez un paciente ingresado en el hospital que era holandés precisamente. Y me llamó mucho la atención porque pidió la eutanasia cuando el hombre estaba malito, pero al final tenía una endocarditis y se fue andando. Y yo pensé realmente, si este hombre hubiera estado en Holanda, a lo mejor ya no estaría vivo. Entonces, pero en el campo de los cuidados paliativos, a mí personalmente nunca me han pedido, porque al final lo que tratamos es, bueno, pues de que la gente esté lo mejor posible y atender a todos los aspectos de su enfermedad. Y realmente, como dice el doctor Priego, la gente, los familiares, una vez que han fallecido los pacientes, están súper agradecidos. Yo nunca he visto familiares tan agradecidos que los familiares de pacientes paliativos. A mí, durante más de 25 años atendiendo este tipo de pacientes, me lo han pedido 2, pero los hemos solucionado no diciéndoles que no lo íbamos a hacer, sino preguntando a ver por qué querían, ¿no? Y yo os cuento la anécdota de, por ejemplo, de un paciente mayor que estaba, era viudo, estaba en el hospital, sabía que ya se iba a morir en breve y le estaban cuidando sus nietos y sus hijos, y el enfermo nos pedía que le adelantáramos su muerte porque estaba considerando una carga para sus familiares, para sus nietos y sus hijos, y nos lo expresó de forma muy gráfica. Mis nietos no pueden dedicarse a preparar los exámenes que tienen ahora, y mis hijos han tenido que anular un viaje que tenían a un lugar muy tardío, ¿no? Yo creo que os he comentado un poquitín antes el tema. Pero en este momento, cuando escuchamos esto, le dijimos, pero Jesús, si tus nietos ya nos han dicho que te tienen que agradecer mucho porque tú les has ayudado a atenderles y a cuidarles cuando sus padres no podían, y tus hijos nos han dicho que les has ayudado con tu trabajo, con tus horas extraordinarias para que pudieran ir a la universidad y fueran ahora, como son, ella profesora de instituto y él un ingeniero. Y entonces, cuando le explicamos todo eso, él nos dice, pues doctor, tiene usted razón, porque mis nietos se han dicho que ya podrán hacer el examen más tarde, y mis hijos han dicho que el lugar donde pensaban ir, que no va a cambiar de lugar y van a poder ir en otro momento. Así que casi seguro lo que voy a hacer es, ya prefiero aprovechar y disfrutar del cariño de mis hijos y de mis nietos hasta que llegue mi final, cuando tenga que llegar. A este hombre le dimos un sentido para vivir. A este hombre no le dimos ninguna medicina, ninguna solución en ese aspecto. Le transformamos su sensación de carga en una situación de sentido para vivir, para que pudiera seguir disfrutando del cariño de sus hijos.
lo que decía Nietzsche, ¿no? El que tiene un porqué para vivir soporta casi cualquier cómo. Y yo creo que esta es un poco la característica. Y la otra persona que lo pidió era una mujer que me dijo, doctor, quiero que me haga la eutanasia. Cuando le pregunté por qué, me dijo, es que no quería sufrir. Sabía que su final iba a ser sufriendo. Y entonces yo le prometí que nosotros le íbamos a ayudar a no sufrir. Y claro, luego se lo teníamos que demostrar. Con todas esas cosas que os he contado. Y entonces lo íbamos haciendo, ¿no? Y cuando esta mujer vio que nosotros no le permitíamos que sufriera ni un pelo, esta mujer ya no nos volvió a pedir más. Esta es un poco la experiencia que yo os puedo contar, ¿no? Bueno, yo tengo un caso muy similar, como cuenta el doctor Batis, y lo cuento siempre a los residentes, lo pongo como un caso ejemplar, porque realmente fue un enfermo de los primeros que vimos en la unidad cuando empezamos a trabajar, en el que nos llama uno de los especialistas. Estaba siendo visto por 6 especialidades, entre ellas varias quirúrgicas y todo tipo de internas. En general, el hombre estaba lleno de tubos por todos los lados, una sonda nasogástrica, un montón de bombas ahí de infusión, y lo primero que hizo este hombre, que se me quedó marcado su cara, su expresión y las palabras, fue: doctor, no quiero seguir viviendo. Esto fue lo primero que me dijo. Y antes de que yo pudiera preguntarle nada, me añadió: por favor, quíteme este dolor. Y controlando el dolor, y una vez que todos los demás nos dejaron un poco trabajar y centrarnos en lo importante del paciente, no solo no necesitó eutanasia, ni siquiera necesitó sedación, porque se controló y pudo tener una expectativa de vida corta, porque era un enfermo terminal, pero 3 meses en los que se controló perfectamente. Muy bien. Adela, ¿qué preguntas más hay por ahí? Perdón, antes de continuar con las preguntas, me gustaría comentaros que, bueno, yo sí que he tenido 2 casos de pacientes que me han pedido la eutanasia y ha sido bastante reciente, en los 2 últimos años. En el primer caso, bueno, los 2 pacientes eran 2 pacientes con una esclerosis, una ELA, y entonces, bueno, pues es una enfermedad muy peculiar que tiene un final bastante desastroso para el paciente. Y en un caso, la paciente efectivamente era holandesa y fue repatriada a su país, donde se le realizó la eutanasia, y luego apareció el marido por el hospital a comentarnos que finalmente había fallecido con tranquilidad y con buena calidad en el final de los días. Y el otro paciente era un paciente español, residente en la Comunidad Valenciana, en nuestro departamento, y finalmente el tema de la eutanasia se pudo reconducir a través del ejercicio del derecho que tiene el paciente a rechazar un tratamiento. Sabéis que los pacientes que tienen una ELA acaban falleciendo por una insuficiencia respiratoria, porque, bueno, muchos de ellos llevan traqueotomías y llevan ventiladores en domicilio. Entonces, el paciente en este momento se le informó que tenía derecho a rechazar el tratamiento, que esto la ley lo ampara y está reconocido, rechazó el tratamiento, que en este caso era la ventilación, y se sustituyó la ventilación por una sedación para control de la disnea y de los síntomas, y el paciente falleció en 24 horas. Es decir, que muchas veces sí que los temas se pueden reconducir a través de otras herramientas que, que los médicos tenemos que aprender a utilizar. Y dicho esto, y sin enrollarme más, paso a contaros más preguntas. La siguiente pregunta es la de la doctora María Isabel Moya, que dice: entiendo que debemos apostar porque los médicos de los pacientes sean los que presten los cuidados paliativos y que existan unidades especializadas de referencia. ¿O cuál creéis que es el modelo más eficiente para poder llegar a todos? Yo creo que lo primero que habría que hacer es implementar la actitud paliativista en todos los profesionales médicos, ¿no? Aunque no se dediquen a paliativos, pero que tengan actitudes paliativas. Como he dicho antes, se nos ha formado para prevenir enfermedades, para curarlas, pero no se nos ha formado específicamente para paliarlas. Yo creo que cualquiera de las 3 son complementarias y son necesarias. Otra cosa es que, sobre todo porque además hay cuidados paliativos que son básicos y que se pueden hacer en atención primaria o en distintas especialidades, y luego hay otros cuidados paliativos que son más complejos y necesitan unidades específicas.
pero por eso no hay que tratar no sé, de reclamar que en todos los hospitales haya unidades de cuidados paliativos específicas, sino que al menos haya equipos de soporte que puedan orientar a distintos especialistas cuando un enfermo está en el hospital y que puedan recurrir ante una situación, como tú antes planteabas, ante una duda, pues poder consultar cómo reconducir esa situación. Yo creo que el implementar actitudes paliativistas en todos los profesionales, yo creo que es una necesidad, y por eso, insisto en la importancia de implementar la formación en grado, ¿no? en la universidad, porque los profesionales, los graduados en medicina o en enfermería deben también estar capacitados para atender al final de la vida y aunque no sea de manera específica y especializada. Luego ya para otros casos más complicados habrá unidades específicas y también profesionales formados específicamente, ¿no? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que muchas veces está muy deshumanizada la medicina y nosotros recibimos a veces fases de hospitales de agudos, de abuelitos, de ancianos muy frágiles, con mucha pluripatología, en los que probablemente si se hubieran sentado a hablar con la familia y con el paciente no se le hubieran hecho tantísimas pruebas y hubieran pasado por tanto sufrimiento como han pasado. Simplemente se necesita escuchar a los pacientes y tener un poco de tiempo para saber realmente lo que ellos quieren, porque realmente no preguntamos lo que ellos quieren, vamos a un ritmo de hay que hacer esta prueba, hay que hacer la otra, pero realmente no hablamos con los pacientes ni explicamos para qué sirve esta prueba o lo que le va a beneficiar a él. Sí, estoy de acuerdo con lo que han comentado los compañeros. Yo veo también un gran déficit de información a nivel de las facultades. O sea, los médicos no se nos forman cuidados paliativos. Hay pocas universidades de España donde los cuidados paliativos es obligatorio. Aquí llevamos varios años haciéndolo. El año que más es un curso optativo y el año que más se han apuntado ha sido porque es online y se han apuntado 40 estudiantes. Pero no se nos forman cuidados paliativos, no se nos forman en habilidades de comunicación, es otro de los pilares de los cuidados paliativos, no se nos forma en bioética, que es otro de los pilares en cuidados paliativos, porque continuamente tenemos dilemas de qué hacer, qué no hacer, si desconectar la máquina es eutanasia o no es eutanasia. Es que lo vemos diariamente en los hospitales, lo seguimos viendo. O sea, falta mucha formación y esta formación es básica y podría servir para esos cuidados paliativos básicos que comenta el doctor Bati. Realmente no es que necesitemos en todos los hospitales unidades de agudos, en todos los hospitales de agudos unidades súper especializadas, pero sí que debería haber un equipo de soporte, por lo menos, médico-enfermera, para aquellos casos más complejos. O sea, yo no le puedo pedir al otorrino que sepa utilizar la morfina. Sí, puede saberlo, puede entrar dentro de sus competencias, pero a lo mejor no sabe utilizar o no sabe si es mejor la morfina, la oxicodona, el tapentadol o la ketamina, yo qué sé, ¿no? Entonces, sí que todos los médicos deben tener conocimientos básicos, pero no podemos exigir tampoco que tengan unos conocimientos más allá. Entonces, empezando por la formación en las universidades, siguiendo porque no hay una especialización en cuidados paliativos, ni siquiera una acreditación en medicina en cuidados paliativos, que sí la hay en psicología, por ejemplo, que también hay formación en enfermería, por ejemplo. En este campo los médicos somos muy deficitarios. Adela, ¿más preguntas? Sí, pasamos a la siguiente pregunta. Es del doctor José María Cuadrado y nos pregunta a la mesa en general, ¿consideran compatible una ley nacional de cuidados paliativos y una ley nacional de eutanasia? Y en caso afirmativo, ¿cuáles serían las bases de la ley de la eutanasia? Primero, para que fueran compatibles, tendríamos que tener una ley nacional de cuidados paliativos que aún no la tenemos. Eso en primer lugar.
¿Cuáles serían las condiciones de la ley de la eutanasia? Pues todavía no sabemos muy bien y no tenemos muy claro cómo va a quedar la ley. Cuando la tengamos tendremos que estudiarlo y analizarla, ¿no? Porque lo que hemos ido analizando ha sido distintos borradores que luego han ido cambiando. En este momento están con enmiendas en el Senado, con lo cual todavía no sabemos cómo va a salir. Pero bueno, ¿que va a ser compatible? Pues tendrá que ser, porque si va a haber una ley de eutanasia, lo que nosotros ahora seguiremos exigiendo que haya una ley nacional de cuidados paliativos. Y aquí se tendrán que poner las pilas los ciudadanos a exigirla, porque las 8 comunidades autónomas que no la tienen están con un déficit enorme de una atención, al menos por ley. Y yo creo que en este momento, si algo tenemos que reivindicar es los derechos para todos, que no dependa nuestra atención por el código postal en el que vayamos a fallecer cuando nos toque. Y esto yo creo que merece la pena de que se exija desde la sociedad, lo mismo que se ha exigido el tema de la ley de eutanasia, que se pueda exigir también una ley nacional de cuidados paliativos. ¿Algo más que decir? ¿Eva o Manolo? No, creo que está claro, lo ha dejado claro el doctor. Vale, hay una pregunta que nos hacen insistentemente, dice, ¿cómo abordáis o gestionáis en las unidades de paliativos la atención espiritual? Si me dejáis la contesto yo, pero si queréis comentar vosotros. No, tú mismo. Es una pregunta que a mí sí, tiene toda la razón, porque cualquier definición de cuidados paliativos, he quitado un montón de diapositivas y una de ellas era la nueva definición del 2019 de la Asociación Internacional de Hospice y Cuidados Paliativos de qué son los cuidados paliativos, ¿no? Y en todas las definiciones, cojamos la que cojamos, la OMS, la de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, dice lo mismo. Atención física, psicológica, espiritual, social y espiritual. Y digo, pero si somos médicos, si tenemos a lo mejor 5 minutos por paciente en la consulta de primaria o 6, ¿cómo vamos a hacer un abordaje espiritual? Bueno, realmente sí que llegan a abordarse desde mi punto de vista esos aspectos. Pero lo importante de esa definición y de englobar todos los aspectos del enfermo es que debe ser un trabajo en equipo. Y esto es lo que falla a veces. En mi equipo ahora mismo no tengo psicólogo, por ejemplo. Entonces yo hago de psicólogo, de asesor espiritual, a veces hasta de trabajador social, porque tenemos una trabajadora social excelente, pero le ayudo a lo mejor en algunas cosas, y luego tengo que hacer de médico y saber controlar súper bien los síntomas que tiene el paciente, que a veces son complejos, ¿no? Entonces es un trabajo que se debe abordar desde el equipo. Y esto es algo que los médicos no estamos muy bien acostumbrados. Cuando hemos visto trabajar realmente en equipo, como el doctor Batiz y como con Eva hemos trabajado realmente en equipo con el psicólogo, con la trabajadora social, con el auxiliar, el enfermero y a veces incluso con el capellán, ¿no? Entonces, los aspectos espirituales no hacen referencia a aspectos religiosos, es algo más allá, es esa trascendencia, ese sentido del enfermo de querer explicar por qué le pasa a él esto, por qué tiene una enfermedad terminal, por qué se está muriendo y por qué le está pasando esto a él. Ese es el sentido de trascendencia, no hace referencia a la religiosidad, aunque en algunos enfermos sí. Y en ese sentido algunos nos piden que venga el párroco, que les tal, que que le dé los últimos sacramentos, lo que sea, ¿no? Pero es algo un poco más allá y va surgiendo conforme vas tratando al enfermo. Lo vamos viendo cómo esos sentimientos y esa atención va apareciendo todo con el tiempo de atención y trabajando en equipo. Sí, yo quisiera añadir a lo que Manuel ha explicado muy bien, con dos, diríamos, ejemplos de la importancia que tiene la atención espiritual en cuidados paliativos. Hace unos años se celebró una jornada nacional por la SECPAL en Palma de Mallorca sobre espiritualidad en clínica y se abordó todos los aspectos desde las distintas culturas religiosas, etcétera, porque como muy bien ha dicho, la atención espiritual no es atención religiosa. La atención religiosa entra dentro de la atención espiritual, pero depende de cada una de las religiones que se adopte para satisfacer esa necesidad espiritual. Bien, a esas jornadas nacionales asistieron más de 600 congresistas, es decir, había interés por formarse en ese aspecto. Y después la otra es que
yo imparto clase de un máster en la Autónoma de Madrid, y hay una clase que es la que imparto, que es necesidades espirituales en cuidados paliativos, que dura 4 horas. Bueno, os puedo decir que están sin moverse los alumnos, porque les interesa mucho cómo atender este aspecto, que, como decía Manuel, también es necesario atender, y como he dicho yo también en mi intervención, al final de la vida los pacientes reclaman esta atención, porque se enfrentan a miedos. ¿Qué va a pasar ahora cuando me muera? Quieren continuidad, quieren perdonarse, quieren releer su vida, aspectos que no los contemplamos dentro de la clínica, ¿no? Y claro, los síntomas no son propiedad del médico, ni las emociones y la familia propiedad de la psicóloga. Y luego, al final, el problema más importante se lo dejamos in extremis al capellán para que le dé la extremaunción. Yo creo que eso no es la atención espiritual. La atención espiritual, como decía Manuel, es la atención en equipo, y cada uno tenemos que estar formados también en estos aspectos, y cada uno pues, podrá aportar desde su perspectiva, ¿no? Sí, toda la razón, la verdad que lo explicas. Y es más, influyen en el control sintomático, en los síntomas físicos. Influyen de una forma que no nos llegamos a dar cuenta hasta que realmente vemos cómo están ahí, determinando que el enfermo lo pasa mal físicamente, psicológicamente y vamos. ¿A ver, alguna otra pregunta? Que se nos va el tiempo ya. Tenemos más preguntas, sí. Si se aprueba la ley de la eutanasia, ¿cómo creen que podemos solventar su impacto en la redacción del código deontológico? Bueno, creo que esa me toca un poco a mí. Sí. Primero, tendríamos que decir a nuestros compañeros que están aquí, compañeras, en la jornada, que primero hay que conocer el código, ¿no? En el código, en la disposición final, en la 2, dice que el médico que actuara amparado por las leyes del Estado no podrá ser sancionado deontológicamente, con lo cual el médico va a poder hacer caso a la ley que se implemente, ¿vale? Lo único que tendríamos que hacer desde mi punto de vista, y es el mío, es modificar un poco la redacción del artículo 36.3 del capítulo 7, que dice: el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este. Yo quitaría el nunca, porque si ponemos nunca, le estamos diciendo que no cumpla la ley tampoco. Tenemos que decir que el médico no provocará intencionadamente la muerte. Luego ya él querrá cumplir con la ley o no, o querrá ser objetor. ¿De acuerdo? Pero yo creo que modificando quitando esa palabra del código, de la redacción del artículo 3, 36.3, nunca podríamos solventar el tema, teniendo en cuenta la disposición final número 2. Ese es mi aspecto. Pero claro, eso va a depender de la redacción que nosotros como Comisión Central de Deontología hemos propuesto, y que eso está en manos de los presidentes de los colegios de médicos cuando se revise y se apoye o no las distintas propuestas que desde la Comisión de Deontología, con las sugerencias y enmiendas que han hecho los distintos colegios al respecto. Pero bueno, desde mi punto de vista, yo lo planteo de esta manera. Una cosa, como está a punto de terminar, se me estaba ocurriendo si quisierais decir en un minuto cada uno alguna conclusión importante de cada uno. ¿Qué os gustaría compartir hoy con el resto de oyentes y con todos nosotros? Podéis empezar. A ver, Jacinto, ¿qué se te ocurriría? Bueno, a mí lo que se me ocurriría es que lo primero es que tratemos al enfermo como una persona, ¿vale? Lo primero. Porque si no, vamos a equivocarnos. Si le tratamos como una enfermedad y lo vemos desde nuestra perspectiva de clínicos, con todo lo que hemos aprendido y todos nuestros conocimientos técnicos, cuando estamos al final de la vida, el paciente necesita nuestra ciencia, pero para que sepamos administrarla con prudencia y que desde luego nos acerquemos a él desde el punto de vista humano, porque el hombre es el remedio del hombre en este caso, y si además tenemos conocimientos médicos y le podemos ayudar a ese control de síntomas que hemos dicho, para que no sufra, mejor. Pero en este momento va a necesitar el acercamiento humano. Y yo suelo decir siempre a mis compañeros
que la mejor forma de cuidar a un enfermo que está al final de la vida es cuidarle como nos gustaría que nos cuidaran a cada uno de nosotros si estuviéramos en sus mismas circunstancias. De esta manera seguramente no nos íbamos a equivocar, salvo que el paciente nos diga de otra manera, que quiere que le cuidemos de otra manera. Pero si el paciente está inconsciente o no está capaz de poder decirnos cómo, hagámoslo de forma como nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros y seguramente lo haríamos bien. Muchas gracias. Y Eva, ¿qué dirías tú, Eva? Así bueno, como conclusión. Yo también haría mucho hincapié en la humanidad, en la medicina, porque pienso que cada vez estamos más deshumanizados y sobre todo que vamos todos muy deprisa y no se escucha realmente al enfermo. Y sobre todo también no hay, o sea, un equipo, no todo el mundo, por supuesto, piensa lo mismo, pero sí que últimamente yo veo que todo el mundo va muy corriendo, no se puede hablar en un segundo con un familiar en un pasillo, o sea, hay cosas que te tienes que sentar con las personas, escucharlas e intentar ayudarlas, porque muchas veces el poder de la palabra vale más que la propia medicación. Y eso lo vemos todos los días, pacientes que ingresan como muy agobiados, muy ansiosos y cuando llevan 5 o 6 días allí están súper relajados, están tranquilos, han cambiado totalmente su actitud y bueno, creo que eso es importante para todos los médicos. Qué bien. Y Manuel, te toca. Bueno, pues yo voy a ser un poco crítico con el sistema. Creo que, sobre todo en la provincia de Alicante, creo que un sistema de salud como el que tenemos, tan importante y con tanta calidad, creo que no debe dar prioridad, pero debe atender con calidad a los pacientes más vulnerables, que son los que están al final de la vida. Y creo que en Alicante, en la provincia, tenemos un déficit de atención en estos enfermos y lo vemos diariamente. Creo que se llevan muchos años hablando sobre el tema, pero no se ha llegado a desarrollar nunca un programa real de cuidados paliativos ni una ruta del paciente paliativo y siempre la excusa que nos dan los gerentes y los gestores es la misma, es que tenéis que hacer cuidados paliativos sin más recursos, con lo que ya tenemos. Y llevamos ya más de 20 años intentando hacerlo con los mismos recursos y no conseguimos sacar adelante un sistema integral de cuidados paliativos de calidad. Y creo que un poco, si la sociedad lo demandara, creo que podríamos, con el apoyo de las administraciones, pues desarrollar, porque hay profesionales de sobra y hay profesionales muy bien cualificados y preparados para hacer unos cuidados paliativos de calidad en nuestra comunidad, en nuestra provincia. Muy bien. Adela, ¿algo que decir? No, yo creo que, bueno, simplemente poner el foco en lo que habéis dicho todos, en la falta de medios y bueno, en que esa necesidad no solo basta con hacer un plan de la Comunidad Valenciana o un plan hay que dotar de recursos, sino hacer una ley sin recursos que la respalden es absurdo. Muy bien. Y con esto vamos a dar un poco por finalizar estas jornadas. Gracias de verdad a todos los ponentes y a los que habéis participado. Y solo voy a recordar una cosa antes de terminar, que hablaba ayer con Manolo y me gustó mucho. Porque yo admiro a los paliativistas, que lo sepáis, porque los paliativistas necesitan actitud, es decir, querer hacerlo, aptitud, formación y valor. Valor porque cuando la ciencia y la tecnología deja de tener efectividad, más importante todavía es dejar paso al ser humano que tenemos cada uno para tratar a otro ser humano. Y con esto creo que terminamos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a los ponentes y gracias a los oyentes y gracias a todos. Ha sido un auténtico placer teneros aquí y espero que continúe estas charlas largo y tendido. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, de verdad. Hasta luego.